Uno de los pasos importantes dentro de la metodología que hemos diseñado para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos es determinar la demanda de energía o la cantidad de energía que quiero proveer a la carga, en este caso a la carga interconectada. Para ello utilizamos el enfoque y la fórmula que habíamos mencionado anteriormente. Veamos la imagen. Del recibo de electricidad yo debo obtener la cantidad de energía que consumo mensualmente. Imaginemos que esto debe aparecer en el recibo de electricidad, siempre le aparece. Entonces lo primero que debo ver es que este consumo de electricidad del último mes sea más o menos equilibrado, o sea más o menos igual que de los últimos 10 o 8 meses, es decir, que haya habido un consumo constante, que no sea un mínimo ni un máximo. Si esto se cumple, entonces puedo considerar que este valor del último mes es mi consumo mensual promedio de esta vivienda. A partir de ese dato, a partir del consumo mensual promedio, yo obtengo el consumo, la potencia pico del sistema fotovoltaico que debo instalar. Para ello, debo considerar primero un porcentaje de la energía mensual que yo voy a cubrir. Y este porcentaje para sistemas residenciales on-grid que están conectados a la red y que en donde no hay generación distribuida como en el Perú, es aproximadamente 30%. Es decir, de la energía mensual, yo debo obtener la energía diaria, para eso la divido entre 30 como muestra la fórmula, y debo multiplicarla por 30%, que es el porcentaje de energía que cubriré con el sistema fotovoltaico. Además, para calcular la potencia pico, debo dividirlo entre las horas solar pico y multiplicarlo por el factor de rendimiento, que ya lo habíamos visto de manera similar en los sistemas fotovoltaicos aislados. Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular la potencia pico del sistema fotovoltaico on-grid a partir de la energía que voy a proveer y de la energía mensual que consume mi carga. En este caso, la vivienda o el comercio donde quiero instalar el sistema fotovoltaico. Como vemos, para un sistema on-grid es más simple el cálculo de la demanda, el cálculo de energía y de potencia que para un sistema off-grid. En ejercicio de aplicación veremos esto de una manera más detallada. Ahora, el siguiente paso es dimensionar el inversor, como vemos en la metodología. Después del cálculo de la demanda de energía dimensionar el sistema fotovoltaico. Ya calculamos la potencia pico con esta fórmula que le dije y nuestro tercer paso es el dimensionamiento del inversor. ¿Cómo dimensiono el inversor? ¿Cómo selecciono la potencia que debe requerir el inversor? Esto es muy fácil. Para ello debo utilizar el ratio DSAC que lo mencionamos anteriormente. También se cumple aquí. Entonces el ratio DSAC ya hemos dicho que debe ir entre 1.1 y 1.4. Entonces, para obtener los valores de potencia fotovoltaica, de potencia AC que debe tener mi inversor, el inversor que voy a seleccionar, debo hacer la siguiente división. Debo dividir la potencia pico que he calculado entre 1.1 y la potencia pico que he calculado entre 1.4. Esto me va a dar los valores máximo y mínimo, los valores extremos de la potencia fotovoltaica AC que debe tener el inversor que voy a seleccionar. De esta manera puedo seleccionar un inversor que vaya entre estos dos valores y será mi potencia AC correcta. Una vez terminados estos pasos, simplemente tenemos que dimensionar el arreglo ya en cuántos módulos en serie y cuántos módulos en paralelo debo poner. Entonces, recordemos de nuevo que para saber el número de módulos fotovoltaicos debo dividir la potencia, que la calculé, la potencia pico, entre la potencia de cada módulo que voy a utilizar. En el ejercicio de aplicación resumimos todos estos pasos desde la demanda de energía, desde el cálculo de la demanda de energía hasta el dimensionamiento del inversor, con un ejercicio práctico que tú puedes aplicar a tu propia vivienda. En el ejercicio en cuestión vamos a revisar todo esto. Por ahora esta sesión se queda terminada y en la siguiente veremos un poco más sobre conexiones AC y protecciones AC y DC para un sistema fotovoltaico on-grid y también un dispositivo conocido como medidor de inyección a red y medidor bidireccional, que es muy utilizado en los sistemas on-grid. Entonces nos vemos en la siguiente y última sesión y nos vemos allí.